Chantal, ¿se me oye bien? Vale. Vamos a seguir con los koans, pero en la forma como empezamos ayer, que es intentando hacer un recorrido transversal de un planteamiento similar y también desde más que hacer un análisis del koan es ver qué nos dice a nuestra acción vital, a nuestra incorporación en la vida. Hay un famoso poema de Nagarjuna que comenta Steve Batchelor, que traduce Steve Batchelor en el libro de Palabras desde el Centro, que yo utilizo a veces porque hace un recorrido de la existencia humana y sintetiza un poco cuál es este camino. Yo lo traduje del inglés y a veces las palabras, cuando vienen del hindú, en este caso, a el inglés y del inglés al español, se pierde mucho de los contenidos, pero sabéis que Nagarjuna es del siglo II después de la era común, por lo tanto estamos hablando de 700, 800 años después del Buda, ¿no? Y es un gran maestro, fundador de una de las escuelas originales del budismo, y se le llama también el poeta del vacío, por la forma como percibe la relación con la existencia, y de él es la frase famosa: son terribles los creyentes del vacío, porque en la tradición budista el vacío se equipara en la tradición patrística Dios. Entonces empieza a adquirirse el vacío como un concepto o una entidad a la cual debemos de servir, adorar o situarnos en. Y él dice que no, se trata de eso. Bien, el poema dice: bloqueado por la confusión, he sobrevivido en busca de mi destino a través de actos de voluntad. O sea, el punto de partida es: nazco, crezco y estoy confuso. Esa confusión aparece en cuanto adquirimos conciencia de la existencia, y a partir de ahí empezamos: no sé, no entiendo. Al principio es muy sencillo porque seguimos el arquetipo del padre o de la madre. Lo que dice mamá, lo que dice papá, esa es mi guía. La pobre criatura que no tiene ese arquetipo, pues entra en una psicopatía de síntesis, que se llama, que es terrible, que es el que no se le marca. Y hemos generado una generación de neuróticos en nuestro mundo precisamente por la falta de madurez de los padres y de responsabilidad de los padres. Pero se da el siguiente paso, en el cual se llega a la pubertad y se pierde ese arquetipo, y entonces estoy en confusión. Entonces me busco un destino, me busco un esquema, me busco un modelo y quiero ir a por eso, quiero ir a por esa meta. Y ahí es donde sitúo pues un modelo humano, un modelo de amor, un modelo de profesión, un modelo de esquema vital, de interpretación del mundo, que a veces es copia-pega, hoy en día más a menudo que antes. Otras veces es una emulación, un seguimiento, un esquema de estar
en armonía con lo que parece que es el tópico dominante. Y bueno, todo esto lo conocéis, pero lo importante es cuánto de esto, yo lo hice en un momento, ya ha quedado en mí. Cuánto de corta pega existe todavía. Cuánto de necesidad de tener una interpretación, un destino, un esquema, una comprensión de la existencia en función de un modelo cerrado. En esto está también nuestros esquemas de ideología, de religión, etcétera, que son interpretaciones que el ser humano ha necesitado siempre para comprender su existencia desde el punto y hora de su confusión. O sea, no es un tema solamente ontológico, esto es de cada uno de nosotros, sino es un tema también filogenético, de especie. O sea, el conjunto de la humanidad se ha levantado en su conciencia y está confuso. Ha sobrevivido y ha marcado, esto lo explica muy bien en el libro de Sapiens, Yuval Harari, sobre la base de la generación de mitos diferentes, los mitos de la humanidad, que fueron míticos, fueron mágicos, fueron religiosos, y esto es lo que ha generado la sobrevivencia de la especie, con lo cual cada uno de nosotros heredamos en nuestra historia personal este esquema global. Esto me lo habéis oído decir varias veces, pero conviene recordarlo como punto de partida, ¿no? Consciente de mí mismo, me encuentro en situaciones donde la personalidad se desarrolla y el mundo impacta mi alma sensitiva. De nuevo lo mismo, o sea, me hago consciente, ya no puedo vivir el magma originario donde no sé qué soy, sino sé que soy, pero no sé lo que soy. Y en ese no saber lo que soy, la personalidad se desarrolla, o sea, adquiero, me coloco una coraza, un perfil. ¿Os acordáis que el hombre primitivo se coloca pieles de animales encima para a los cuales piensa que son arquetipo de poder, arquetipo de fiereza, de capacidad de sobrevivir, para imitar al animal? Bueno, pues eso lo hacemos psicológicamente, cada cual a su manera, con sus correspondientes arquetipos. Y Jung, sabéis que habla mucho de estos arquetipos: el inocente, el héroe, el víctima, la madre, el jefe, el dictador, etc. Y cada cual de nosotros, a lo largo de nuestra vida, en esta personalidad que se desarrolla, hemos ido situándonos en uno de esos arquetipos. ¿Somos ese arquetipo? ¿Somos esa estructura? ¿O somos algo más? ¿O simplemente eso es la piel del animal que nos hemos puesto encima? Recordar esa metáfora cada vez que en vuestra vida ordinaria os coloquéis un arquetipo, os coloquéis un personaje. O sea, al igual que ayer hablábamos de la comida que no puede saborearse dos veces, hoy hablamos de la piel que me pongo encima, que no es quien realmente soy. La personalidad crea la conciencia de yo, de igual forma como la atención, el ojo y la forma de color provoca la visión. En el momento en que adquirimos un perfil, le ponemos nombre. Eso veíamos ayer, y ya somos el río ahora. Ya tenemos forma, tenemos perfil, tenemos esquema, tenemos historia, pertenecemos a una familia, somos hijos de nuestros padres, somos padres de nuestros hijos, somos una profesión determinada, y en esa historia
de esa personalidad que jugamos, pasamos la mayor parte de la vida. Y a lo mejor nos morimos, como dice Tony de Melo, sin habernos despertado de esa historia. O a lo mejor nos estamos despertando ahora. Pero esa relación íntima entre que yo soy y la personalidad que yo creo ser es un subproducto que se crea y del cual nos resulta bastante difícil escapar, porque a lo largo de milenios se ha grabado en nuestros genes y tenemos en nuestra conciencia las historias de milenios de luchas de unos seres con otros, defendiendo el yo, defendiendo la propiedad, defendiendo la existencia separada. Y esa defensa de existencia separada ha sido legitimada también con la creación de un Dios separado que tiene personalidad antropocéntrica y con el cual nos relacionamos de una forma conflictiva. A veces pecamos y debemos ser castigados, a veces somos niños buenos y debemos ser premiados. O sea, proyectamos nuestro pequeño nicho ecológico al nicho religioso y generamos una dinámica de orfandad. El impacto que sentimos es entre esta historia de la conciencia de yo, los sentidos y el mundo que nos aparece en cada momento. Esto es lo que lleva, sigue el poema, a la experiencia que ansío tener o a la que ansío evitar. O sea, nuestro enfoque de la experiencia no es un enfoque limpio, vacío de preconceptualizaciones, sino que viene cargado miedos, esperanzas, juicios, interpretación. Y cada vez hacemos más la experiencia desde el filtrado de nuestro propio sentir anterior, desde esa personalidad. Si la personalidad que juego es la personalidad de la víctima, mi enfoque de experiencia con el mundo y con las cosas es desde mi victimización. Si la personalidad que juego es la personalidad del héroe, estaré continuamente salvando, intentando de alguna manera, sobre todo si esa personalidad me convenzo a mí mismo de creérmela. Porque existe la alternativa de vivir esa personalidad como el que hace un teatro. O sea, entra en el teatro, vive esa persona, pero luego se quita la esta y ya no es esa persona. Entonces, ese esquema de pronto darse cuenta que esa personalidad no soy yo, es un primer paso de hacer un clic. Porque entonces el arquetipo en el cual me he metido deja de tener la vigencia dominadora, esto es, dejo de apegarme a él tan profundamente y se crea un espacio vacío en el cual, cuando dejo de ser esa persona, puedo interrogarme sobre el tema de qué soy. Y ese es el salto que da Nagarjuna aquí ahora. Dice, mi ansia me hace apegarme a la sensualidad, a las opiniones, a las normas y a los seres. Apegarme, y este es el koan, es insistir en ser alguien.
No apegarme es ser libre en ser nadie. Y ahí vamos a quedarnos en este momento, porque yo insisto que no es una interpretación teórica de algo que hemos hablado en muchas charlas, sino cómo vivo en mi experiencia vital este salto desde soy alguien, y ese soy alguien, si somos realmente honestos, auténticos y confrontadores con nosotros mismos, continuamente me agarro a ser alguien. A lo mejor ya no me agarro a un arquetipo cerrado, estable o no sé qué, o a lo mejor ya no me sitúo, soy maleable en el proceso de ir adaptándome a diferentes circunstancias, y a veces incluso tengo el ensueño de que estoy fluyendo con la realidad. Pero en el medio de la noche, cuando pongo la cabeza sobre la almohada, el interrogante: ¿quién eres, Pedro? ¿Qué eres? Ese agarrarte, la necesidad de tener identidad, está en el fondo de nosotros mismos. Y en la experiencia, dar el salto a caer en el vacío, a no tener respuesta a ese soy alguien, es el salto de libertad del que habla Nagarjuna. Y yo que he comentado este texto bastantes veces ya a lo largo de estos años, la primera vez que encontré este texto fue en el año 2014, creo, y desde entonces pues cada 2 años ha salido. Hoy me lo cuestiono en un plano más íntimo, no racional, no lógico, que es el vértigo de aceptar no tener respuesta a ser alguien, y aceptar con coraje que no hay una identidad, que no hay una respuesta a la pregunta de ¿qué soy? Y aceptarlo no en un momento de lucidez en medio de la noche, sino aceptarlo en la vida ordinaria. Este es el salto real, en que vivir siendo nadie, en especial. Vivir dejando de ser alguien. Esto es es el primer paso antes de lo segundo. Si no empezamos a soltar los alguienes que normalmente interpretamos, por mucho que poéticamente digas que aceptas no tener identidad, en el fondo está ahí, en el trasfondo, está ahí. Sabes perfectamente lo que te gusta y lo que te disgusta, lo que aceptas y lo que no aceptas. Tienes una opinión del mundo, de las cosas y de los seres. Tienes una conciencia de ti mismo, y tienes una historia y tienes una evolución. ¿Cuál de todas esas cosas vas a soltar? ¿Lo que te gusta y lo que te disgusta? ¿Vas a abrir la frontera para aceptar que el fresco nuevo de nuevos sabores, nuevos olores, nuevas sensaciones, nuevas experiencias, nuevas personas te penetren o no? ¿Vas a soltar esa historia que te está marcando tanto, que condiciona que de vez en cuando estés agresiva o que de vez en cuando te deprimas? ¿Vas a
ir, como dice Scott Peck, por caminos no transitados, en vez de recorrer la misma rutina, dejar de ser alguien es toda una tarea vital. Y se convierte en un Juan vivo, porque no se trata de interrogarse para qué o por qué. El ámbito de confortabilidad es tener un alguien estanco colocado en la vitrina y que no te lo remuevan. Y ese alguien estanco colocado en la vitrina que no te lo remuevan es tu tronco de seguridad desde la cual juzgas al mundo y desde la cual has nacido y te morirás. Esa frase de mi pobre madre, que siempre me decía, mi madre era, como os he dicho algunas veces, de origen campesino. Hijo mío, no sé qué pretendes, siempre ha habido ricos y pobres, y siempre los habrá. Bueno, ese esquema es un esquema de seguridad. Y si uno no sale de ese esquema de seguridad, pues efectivamente se muere estando dormido. Ser alguien es tener conciencia de un yo propio. Un yo propio, ser impulsivo, racional, identificándome con el cuerpo, que tiene una historia, esto es que nace, envejece y muere, sufre tormento, pena, dolor, depresión, ansiedad. O a lo mejor hay que añadir ahí alegría, jolgorio, perderse en la bebida, etcétera, lo que queráis. Pero es un esquema en el cual hay un recorrido que está trazado o que yo trazo y que me permite saber que hay una vida vivida. Porque uno de los elementos más extraños de este venir a ser nadie es que no hay una vida vivida. Es que no hay una vida por vivir. Es que no hay un camino que recorrer. Es que no hay una meta que alcanzar. Es que no hay un lugar en el cual todo lo que ando buscando se completará. Es que no hay un cielo donde seré premiado. Es que no hay un infierno al que temer. Y eso nos mete en una vorágine de no comprensión. Y entrar en esa vorágine de no comprensión da un susto. Pero ¿es eso lo que realmente somos? En relación con este verso de Nagarjuna, y ahora luego lo termino, están los otros koans que yo citaba al principio, a lo largo de la historia. No ser nadie, o ser nadie, es lo mismo que en el Upanishad, en Mandakya, se dice tú eres eso. Pero eso no es un personaje. Y ese es otro koan, mucho más antiguo que Nagarjuna. No ser nadie, o ser nadie, perdón, es la respuesta del Bodhidharma al emperador de Ilián. No lo sé. Ser nadie es la respuesta de Joshua antes de que Abraham existiera yo soy. Incluso yo diría que en el planteamiento que el poema este de Aurobindo, una gran presencia que teje su florecer preparando largamente su larga epifanía, una energía ilimitada de existencia infinita. Si hemos dicho que yo soy eso,
y hemos dicho venir a ser nadie para serlo todo, ¿os acordáis de la frase de Juan de la Cruz? La alternativa, y ese es otro salto más, es ser esa gran presencia que está pulsando en el seno de la existencia, tejiendo su florecer, como una existencia permanente e infinita. Ese salto, pobre de mí, en esta vida individual que llevo, en este esquema donde me meto en mi celda continuamente, es un salto que es demasiado para mí. Ser el universo vasto, ser una existencia eterna que pulsa continuamente, esa es la alternativa que se me ofrece, ahí me pierdo. ¿Qué he de hacer entonces? Siempre que soy o siempre que yo considero ser este ser individual que pulsa, que sufre, que le duele aquí, que se decae, que era niño y ahora es viejo, que evoluciona, que tiene una historia, siempre surge una angustia, una ansiedad, una pulsión, una tensión. Dice, la angustia surge cuando alguien viene a ser. Los actos impulsivos son la raíz de la vida. Esto es, entramos en un círculo vicioso donde, a pesar de haber experimentado en ocasiones ese vértigo de dejar de ser, volvemos a refugiarnos en nuestra celda, de igual manera que el perro va por los campos y se vuelve a su caseta, donde se encuentra abrigado, donde se encuentra confortable. Volvemos a nuestro esquema común, pero ahí la angustia de fondo, la tensión de fondo, la sensación de miedo, incapacidad, limitación, continuamente nos vuelve. Y entonces el salto que ayer veíamos, esto es, el interrogante vital que yo quiero poner en el koan de hoy es... ¿No me oís? No te vemos. Ya te escuchamos, no te vemos, ya te vemos. Mel, es que tú necesitas verme, ¿verdad? El interrogante vital que quiero que tengamos y que mastiquemos, no con la mente, sino con el corazón, es cuando se acaba la persona, ¿quién queda? Más que hacernos este esquema que hace Aurobindo, que por supuesto vivía desde la conciencia cósmica y percibe ser la energía infinita que resplandece en el trasfondo del universo, es hacernos el interrogante, atrevernos a hacer el interrogante. Voy a dejar aparte este personaje, este arquetipo. ¿Quién? ¿Quién está ahí? ¿Quién habita en el seno de mi corazón? ¿O qué habita en el seno de mi corazón? Esto es, la gran transformación vital es el salto desde la existencia individual a puntos suspensivos. O sea, tener la experiencia de saltar desde la experiencia individual, desde el yo hago, yo realizo, yo amo, yo busco, yo espero, a puntos suspensivos. Cada cual tiene que descubrir esto.
y no descubrirlo mentalmente, porque efectivamente los grandes maestros nos han hablado muchas veces, y hay miles de libros sobre esto, que uno puede ir a leerlos y encontrar fórmulas o frases que le llaman y le tocan, y está bien. Pero el tema principal es en tu vida, en tu esquema concreto, hacerlo, tocar tu corazón. Porque si no tocas tu corazón, todo eso lo estarás haciendo con la mente. Por lo tanto, se trata de hacer un gran silencio, aceptando completamente la pasividad, esto es, la no justificación de la existencia, la aceptación de que no lo sé, y desde ahí ir soltando primero el cuerpo, porque si no lo sueltas ahora te lo van a hacer soltar, antes o después, tu historia, tus emociones, tus seres, tus creencias, tus esquemas. Puede ser que tú seas religioso, bien, y que tengas una creencia en un ser superior, pero si es dogmática, te está haciendo daño. Es un mito. Si permite el interrogante, como se lo permitía a sí mismo Jesús de Nazaret, entonces es otra cosa. Entonces se trata de eso, no se trata de entrar en lo absoluto, entrar en un caos de indefinición, de nihilismo, en el cual no entienda uno ya nada y tal, sino de empezar a hacerse interrogantes y creando espacios de libertad, porque así lo llama Nagarjuna. Cuando habla de libertad, venía a ser nadie, no es un todo absoluto, es espacios de libertad, momentos en los cuales, por la ruptura del arquetipo cerrado, soy capaz de vivir espontáneamente la realidad, de vivir no desde el prejuicio, sino de vivir desde la expresión directa de la realidad. Este salto es lo que Steve Batchelor llama entrar en la corriente, going into the stream. La corriente del camino espiritual empieza por aceptar el interrogante de no lo sé. Y ese interrogante de no lo sé es a lo que nos lleva el koan de hoy. Por lo tanto, es romper con la pertenencia que posees, que es tuyo de verdad, que es algo que solamente se queda en tu ámbito. Toda nuestra cultura nos ha llevado hacia la propiedad, nos ha llevado a que tengamos nuestro compartimento estanco. Y ese compartimento estanco no lo hemos metido tanto, por ejemplo, si a mí me tocan mi ordenador, que me ha costado tanto conseguir y con el cual es mi instrumento, pues yo amo mi ordenador. Entonces estoy proyectando mi personaje en esto. Entonces ahí hay un atrapamiento. Y ese atrapamiento, pues hay que empezarlo a soltar. Cuando yo viajé a Siria, la última vez, iba con una camisa muy bonita en la maleta que me había regalado mi mujer y llevaba también un frasco de gel de baño y se derramó y me puso la camisa. Y cuando llegué allí, digo, pero ¿esto cómo puede ser? La camisa que yo quería. Entonces la metí en la lavadora y se quedó un manchón así de grande, que no hay quien lo quite. Parece una tontería, pero me di cuenta que estaba atrapado por esa camisa.
Ese tipo de pequeñas cosas es en el ámbito donde podemos ejercer nuestra libertad. El poder soltar la camisa, poder soltar el objeto, poder soltar la querencia. Soltar la querencia es más difícil. Soltar al ser al cual amaste, que te hizo daño a lo mejor, o que te dejó marcado, y es como una marca que es el perfil de tu victimización. Entonces, soltar eso es un camino más profundo, que a veces empieza en cosas pequeñas y luego va a esa profundidad. Pero eso es ir en la corriente, entrar en la dinámica en la cual nos rendimos a la existencia. Aceptamos rendirnos humildemente a lo que pasa y a lo que pase. Sí calculamos, seguimos calculando de vez en cuando, pero ya hemos dejado un espacio para la incertidumbre. Esos son los pasos. O sea, donde cuando te veas a ti mismo calculando, dice, burrito perico, estás de nuevo en el rollito, y dejas el espacio, te ríes un poquito de ti mismo y permites que se vaya abriendo, pues el que no lo sé, sin perder la paz. Porque en este esquema de la pérdida de la identidad, primero, si no tienes una identidad sana, mejor no lo hagas. O sea, si no tienes una identidad centrada, lo digo porque Isabne y vosotros tres no me habéis oído esto, pero yo lo repito en casi todos los sitios, la cadena del ser empieza por la construcción de un ego sano. Si ese ego sano no se ha construido, no se puede deconstruir. Porque al final se mete uno, según Ken Gilbert, en la falacia pre. Con lo cual, en este camino de construcción, que es el camino del Zen, primero uno hay que interrogarse si hay heridas o dinámicas que no están resueltas, y hay que resolverlas. Más que otra cosa, porque no tenemos que ver esto como un proceso donde saltamos desde mi perro al superhombre, sino entre medias está esta aventura humana que estamos haciendo y en la cual tenemos el privilegio de encontrarnos en la encrucijada, de poner el interrogante a este que es. Pero ese interrogante lo podemos poner si me encuentro en condiciones de poderlo poner. Y por eso, insisto en esto, conviene dejarse acompañar. Porque nadie es nadie. O sea, cuando decimos venir a ser nadie, dice, bueno, ese es otro personaje. El esquema del libre que no tiene identidad, pero que nadie, nada que agarrarse, nada que fijar, ningún esquema. Venir a ser nada para serlo todo también tiene una trampa, ese esquema. Dice, no, ahora yo soy Dios. Ya sé el camino para ser Dios. Lo mismo que cuando yo era pequeño, quería ser alguien. ¿Y qué es lo mejor que puede ser uno? Santo. Entonces yo quería ser santo. ¿Y cómo llego a ser santo? Primero voy a hacerme cura. Claro, porque estoy cerca de los que tienen tal. Segundo, me voy a ir a las misiones. Y tercero, voy a hacer que me maten.
pues entonces seré mártir. Y ya habré conseguido el tema. Me estoy riendo ahora, pero yo lo llegué a pensar así, ¿eh? Lo que pasa es que luego llegué a los jesuitas, que quería ser jesuita, y me dijeron que no, que tenía un síndrome de soledad. Entonces dije, bueno, ya no voy a ser cura, entonces me va a faltar algo. Médico. Psiquiatra, cura de almas. Y me fui a tu sitio, a Concho, a examinarme para ser psiquiatra. Me suspendieron. Maestro Zen. Tengo la solución. Voy a transformar las conciencias. Perico. Reírse de esa manera es muy importante. Porque si no nos volvemos absolutamente agobiados, incluso con el tema este de ser nadie. Aceptar no tener base, sustento, raíz. Eso que decíamos, ser nube y agua, fluir. Hemos estado tanto tiempo buscando nuestras raíces que aceptar no tener raíz, decir no soy cristiano, ni musulmán, ni ateo, no, aceptar vivir sin raíz es también un elemento difícil. Algunos de vosotros, esto me lo recuerda siempre Mel, dice, no, yo tengo la suerte, a diferencia de ti, que no me han metido en la cabeza el rollo religioso. Bueno, algunos tienen eso, pero en cualquier caso la tarea siempre es aceptar vivir en una barca de agua, en medio del océano, con lo cual no hay barca, porque si es una barca de agua, estar en lo que toca, cada día más no ser el que escucha, sino escuchar, no ser el que mira, sino solo el mirar. Esto lo dice el Buda, como camino espiritual. No ser el que toca, sino simplemente tocar. Con lo cual, insisto, es el proceso de una profunda humildad, no en el sentido de humillarse, sino en el sentido de ser verdad. Una profundo, continuamente, llamar al pan pan y al vino vino. Y al pollo pollo. En el fondo es un poco una locura. Porque en este planteamiento también esto se cruza con el tema del no dos, y entonces ser el amado y el amante al tiempo, ser el cuerpo y el espíritu al tiempo, ser cualquier cosa que hay alrededor al tiempo. Entonces ese salto no se hace de golpe y por lo tanto, vuelvo a insistir, estar aceptando que estoy jugando en este teatro, interpretando un papel apasionadamente, pero me dejo espacio para soltar ese papel. Entonces, ese es el juego de nuestra vida. Como dice Kabir, oh corazón mío, ¿a qué ribera te diriges? No hay ante ti ningún viajero, ni camino alguno. ¿Dónde se encuentra el movimiento? ¿Dónde se encuentra el descanso en aquella ribera?
Allí no hay agua, ni barco ni barquero, ni siquiera una cuerda para arrastrar el barco, ni hombre alguno para tirar de ella. No hay tierra, ni cielo, ni tiempo, ni nada. Allí no hay ribera, ni hay vado. No existe allí ni el cuerpo ni la mente. ¿Cuál es ese lugar que puede calmar la sed de tu alma? No lo encontrarás en ese vacío. Sé fuerte y entra dentro de tu propio cuerpo, pues allí tu pisada será firme. Oh corazón mío, considéralo bien y no vayas a otra parte. Esto es, el camino para nuestra transformación es la aceptación del silencio interior, la aceptación de entrar en el seno de nosotros mismos y hacer un hágase, un decir sí, acepto. Y esto es un proceso que lo hacemos en algún momento a medias, pero a lo mejor nos toca en un determinado momento de la vida hacer un sí rotundo. Y eso tiene consecuencias porque a partir de ese momento es un antes y un después. A partir del momento en el cual aceptas profundamente que no vas a emprender un peregrinaje para ir a una ribera donde encuentres la felicidad y donde te encuentres la compensación que no tienes, sino que entras en ti mismo y allí realizas la tarea. No soy ni piadoso ni ateo. No vivo ni según mis mandamientos ni según mi corazón. No hablo ni escucho. No soy libre ni prisionero. No tengo afecciones ni desafecciones. No estoy lejos de nadie, no estoy cerca de nadie. No iré al infierno ni al cielo. Me afano por todo, aunque estoy amante de todo afán. Aunque estoy ausente de todo afán. Pocos me comprenden, pero que aquel que me entienda halle la paz. De Kabir. Es un lenguaje de paradoja. Ser apasionado y ser indiferente, decía Juan de la Cruz. Ser libre y ser prisionero al tiempo. Ser mujer y ser hombre al tiempo. Estar arriba y estar abajo. Esto, poco a poco, lo vamos comprendiendo en nuestra vida. ¿Alguno de vosotros ha manifestado ya cómo de pronto todo aquello que le aturdía, todo aquello que le obsesionaba, que le llevaba a llevar las riendas así, de pronto se van soltando? Ese es el esquema, ese es el camino.